¿Cómo pudiste meter a una indigente en nuestra casa? ¿Te has vuelto loco, Eduardo? La voz de Catalina resonaba por el teléfono con una mezcla de indignación y desprecio. Es una decisión que tomé y que mantendré, hermana. María Elena está mejor que nunca, respondió Eduardo Montero, recostándose en su silla de cuero mientras contemplaba la vista del distrito financiero de Bogotá desde su oficina en el piso 20. ¿Y si te roba? ¿Si le hace daño a María Elena? Por Dios, Eduardo, una cosa es ser caritativo y otra muy distinta es ser ingenuo. Eduardo cerró los ojos, recordando los eventos que lo habían llevado a tomar esa decisión 3 días atrás. La lluvia caía incesante sobre la ciudad aquella tarde de abril, formando cortinas de agua que desdibujaban los contornos de los edificios. Había sido un día particularmente difícil. La junta directiva cuestionaba su decisión de invertir en proyectos de vivienda social, argumentando que afectaría la reputación de su empresa de bienes raíces de lujo. Mientras conducía su BMW negro por la carrera séptima, su mente divagaba entre números y argumentos para defender su posición. El semáforo en rojo lo detuvo frente al Parque Nacional. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de mediana edad se refugiaba de la lluvia bajo el toldo desgastado de una papelería cerrada. No era su aspecto desaliñado lo que llamó su atención, sino la forma en que sostenía contra su pecho un libro envuelto en una bolsa plástica, protegiéndolo de la lluvia con más cuidado que a sí misma. Su celular interrumpió sus pensamientos. Era Sandra, la enfermera de María Elena. «Don Eduardo, discúlpeme, pero tengo una emergencia familiar. Mi madre sufrió un infarto y debo ir al hospital inmediatamente». El pánico se apoderó de él. María Elena, su esposa, padecía una enfermedad degenerativa que la mantenía postrada en cama. Necesitaba supervisión constante y conseguir una enfermera de reemplazo tomaría horas. «¿No puede quedarse hasta que consiga un reemplazo?», suplicó Eduardo. «Lo siento, don Eduardo. Ya llamé a la agencia, pero no tienen personal disponible hasta mañana». El semáforo cambió a verde. Los carros detrás de él comenzaron a tocar el claxon. La mujer del libro seguía ahí, inmóvil bajo la lluvia. Algo en su postura, en la dignidad con que soportaba su situación, le recordó a María Elena en sus días como maestra, antes de la enfermedad. Eduardo estacionó su auto junto a la acera, ignorando los pitidos de protesta. Tomó su paraguas y caminó hacia ella. «Buenas tardes», dijo, notando que el libro que protegía era una edición gastada de 100 años de soledad. La mujer levantó la mirada, revelando unos ojos marrones que, aunque cansados, mantenían un brillo de dignidad. «¿Le gusta García Márquez?», preguntó Eduardo señalando el libro. «Era el favorito de mis alumnos», respondió ella con voz suave pero clara, sin el arrastrar de palabras típico de quien vive en la calle. «Solía leerles un capítulo cada viernes. ¿Era maestra?». «En el distrito de Agua Blanca, en Cali, hace mucho tiempo». Eduardo miró su reloj. María Elena estaría sola en menos de una hora. La lluvia arreciaba, y esta mujer, que claramente había conocido días mejores, seguía ahí, aferrándose a un libro como último vestigio de su vida anterior. «Me llamo Eduardo Montero», se presentó, tomando una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. «¿Le gustaría tomar un café y contarme su historia?». La mujer dudó un momento, estudiando su rostro con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar por necesidad. «Carmen», respondió finalmente, «Carmen Suárez». Y así, bajo la lluvia de abril en Bogotá, comenzó una historia que desafiaría los prejuicios de una sociedad acostumbrada a mirar sin ver. El interior del BMW olía a cuero nuevo y café recién hecho. Carmen Suárez sostenía entre sus manos temblorosas un vaso de cartón humeante, regalo de Eduardo tras una breve parada en una cafetería. El contraste entre su ropa desgastada y el lujo del automóvil no pasaba desapercibido para ninguno de los dos. «Entonces, Carmen, ¿cómo termina una maestra viviendo en las calles de Bogotá?», preguntó Eduardo, conduciendo con cautela bajo la persistente lluvia. Carmen dio un sorbo al café, permitiendo que el calor de la bebida descongelara recuerdos que prefería mantener dormidos. «Mi hijo, Daniel, enfermó de leucemia hace 5 años. Tenía solo 12 años. Eduardo notó cómo sus dedos se tensaban alrededor del vaso. «Vendí todo lo que tenía para sus tratamientos. La casa, el auto, incluso mis libros. Mi esposo no pudo con la presión y nos abandonó». Carmen hizo una pausa,
mirando por la ventana las calles difuminadas por la lluvia. Cuando Daniel murió, algo se rompió dentro de mí. Dejé de ir a la escuela, perdí mi trabajo. La depresión me consumió hasta que un día simplemente comencé a caminar. ¿Y terminó en Bogotá? Bogotá era el sueño de Daniel. Quería estudiar medicina en la Nacional. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Supongo que vine buscando algo de él. Eduardo giró en una calle residencial del norte de la ciudad. Grandes mansiones se alzaban tras verjas de hierro forjado. Carmen, voy a ser directo con usted. Mi esposa está enferma, tiene esclerosis múltiple y necesita cuidados constantes. Su enfermera tuvo una emergencia y no tengo a nadie que pueda quedarse con ella esta tarde. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. No pretendo ofenderla, continuó Eduardo, pero necesito ayuda. Le ofrezco un baño caliente, ropa limpia, una buena cena y dinero a cambio de que acompañe a mi esposa por unas horas, solo hasta que pueda conseguir otra enfermera. El silencio se instaló en el auto mientras Carmen procesaba la propuesta. La lluvia repiqueteaba contra el techo, marcando los segundos. ¿Por qué confía en mí?, preguntó finalmente. Soy una desconocida, una indigente. Eduardo estacionó frente a una casa de 2 pisos con amplios ventanales, porque protege un libro bajo la lluvia como si fuera un tesoro, porque habla de su hijo con amor, no con amargura, y porque sus ojos todavía brillan cuando menciona la enseñanza. Carmen miró la casa, luego a Eduardo, y finalmente el libro gastado en su regazo. ¿Su esposa le gustan los libros? Era profesora de literatura en la Javeriana antes de enfermarse. Una chispa de reconocimiento cruzó el rostro de Carmen. ¿María Elena Sánchez? ¿La que escribió Voces del aula? Eduardo la miró sorprendido. ¿Conoce su trabajo? Usé su libro como guía durante años. Sus métodos para enseñar poesía a niños de primaria eran revolucionarios. Carmen acarició la portada de su García Márquez con renovada determinación. Acepto su propuesta, señor Montero, no por el dinero, sino por la oportunidad de conocer a María Elena Sánchez. Eduardo sonrió, recordando por qué se había enamorado de su esposa. Tenía el don de inspirar a otros, incluso sin estar presente. «Bienvenida a casa, Carmen», dijo, abriendo la puerta del auto. «Y por favor, llámeme Eduardo». La lluvia había amainado, dejando tras de sí un cielo gris perla y el aroma a tierra mojada. Carmen descendió del vehículo con el libro contra su pecho, como un escudo contra la incertidumbre, mientras Eduardo abría la puerta principal de la casa, donde 3 destinos estaban a punto de entrelazarse de manera irrevocable. María Elena Montero observaba desde su cama articulada la escena que se desarrollaba en el umbral de su habitación. Su esposo, siempre impecable en su traje oscuro, gesticulaba mientras presentaba a una mujer que parecía querer fundirse con las paredes. «Mi amor, ella es Carmen Suárez. Nos ayudará mientras conseguimos otra enfermera». La mirada de María Elena recorrió a la recién llegada. A pesar de la ropa limpia que Eduardo le había proporcionado, probablemente de la antigua enfermera, había algo en su postura que delataba una historia compleja. Sus manos, aunque limpias, mostraban las marcas del tiempo y la adversidad. «¿Tiene experiencia cuidando enfermos?», preguntó María Elena, su voz teñida de una desconfianza que no intentó disimular. Carmen dio un paso adelante, y por primera vez, María Elena notó el libro que llevaba consigo. «Cuidé a mi hijo durante su enfermedad. Aprendí sobre cuidados básicos y fisioterapia». «Carmen era maestra», intervino Eduardo, «y conoce tu libro, Voces del aula». Un destello de interés cruzó el rostro de María Elena. «¿Es profesora de literatura?». «De primaria», respondió Carmen acercándose un poco más. «Su metodología para enseñar poesía transformó mis clases, especialmente el capítulo sobre García Márquez». María Elena se incorporó ligeramente, apoyándose en las almohadas. «¿Le gusta Gabo?». Carmen levantó su ejemplar gastado de 100 años de soledad. La familiaridad del gesto, la forma en que sus dedos acariciaban el lomo del libro, revelaban años de lecturas y relecturas. «Eduardo», dijo María Elena sin apartar la vista de Carmen, «¿podrías traernos té? Y por favor llama a la agencia para informar que no necesitaremos el reemplazo de Sandra hasta mañana». Eduardo ocultó una sonrisa. Conocía ese tono. Era el mismo que su esposa usaba cuando descubría un alumno prometedor en sus clases. «Las dejo para que conversen», respondió, retirándose discretamente. El silencio que siguió
Fue como el que precede a la primera página de un libro nuevo, lleno de posibilidades. «Siéntese», indicó María Elena, señalando una silla junto a su cama. «Y cuénteme, ¿qué opina sobre el realismo mágico en la educación primaria?» Carmen tomó asiento con cuidado, como si temiera que la silla fuera a desvanecerse bajo su peso. «Creo que los niños son los lectores más preparados para el realismo mágico. Ellos todavía habitan ese espacio donde lo extraordinario y lo cotidiano coexisten naturalmente». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de María Elena. Interesante perspectiva. ¿Cómo aplicaba eso en sus clases? Comenzaba con: «La luz es como el agua». Los niños entienden instintivamente la metáfora, la poesía inherente en... La conversación fluyó como un río encontrando su cauce natural. Las horas pasaron inadvertidas mientras discutían sobre literatura, pedagogía y la magia escondida en las palabras. La enfermedad, la calle, las circunstancias que las habían reunido, todo quedó momentáneamente suspendido en ese espacio donde solo existían los libros y las ideas. Eduardo, observando desde la puerta con una bandeja de té que se había enfriado hace tiempo, comprendió que había hecho lo correcto. En esa habitación no había una paciente y una indigente, sino dos maestras redescubriendo su pasión por la enseñanza. La casa de cristal, con sus paredes transparentes y sus prejuicios visibles, comenzaba a transformarse en algo más cálido, más humano. Y todo había comenzado con un libro gastado y la lluvia de abril. «¿Te duelen mucho las piernas hoy?», preguntó Carmen mientras realizaba los ejercicios de fisioterapia que había aprendido durante la enfermedad de Daniel. María Elena asintió mordiéndose el labio. «Más que ayer, los cambios de clima siempre me afectan». Carmen movía las piernas de María Elena con una delicadeza practicada, recordando las noches en el hospital con Daniel. Cada movimiento, cada gesto, era un eco de aquellos días. «Mi hijo solía decir que el dolor era como las olas del mar», comentó Carmen, masajeando suavemente los músculos tensos. «Viene y va, pero siempre hay un momento de calma entre cada oleada». María Elena la observó con curiosidad. Era la primera vez que Carmen mencionaba a su hijo desde que había llegado hace 2 días. «¿Cómo se llamaba?» «Daniel». Carmen hizo una pausa en el masaje, sus manos quietas por un momento. «Tenía 12 años cuando la leucemia se lo llevó». «Lo siento», susurró María Elena, reconociendo en los ojos de Carmen el mismo dolor que veía en el espejo cada mañana, el de una vida interrumpida. «¿Sabes qué es lo que más extraño de ser maestra?», preguntó Carmen retomando el masaje. «El momento en que un niño entiende por primera vez un concepto difícil, esa chispa en sus ojos, como cuando descubren que pueden crear sus propios mundos con palabras», completó María Elena. «Exactamente». Carmen sonrió recordando. Una vez, después de leer La Bella y la Bestia, un estudiante escribió un cuento sobre un niño que se convertía en mariposa cada vez que lloraba. María Elena se incorporó ligeramente interesada. ¿Y qué pasaba con él? Su madre coleccionaba sus lágrimas en frascos de cristal. Cada frasco contenía una mariposa diferente. Al final, cuando el niño creció y dejó de llorar, su madre abrió todos los frascos y el cielo se llenó de sus tristezas transformadas en belleza. «Es hermoso», murmuró María Elena. «¿Cuántos años tenía el niño que lo escribió?» 9. Era Daniel. Carmen ajustó las almohadas detrás de María Elena con cuidado. Siempre tuvo una imaginación extraordinaria. Quería ser escritor y médico. Decía que así podría curar tanto los cuerpos como las almas. María Elena tomó la mano de Carmen, un gesto instintivo de comprensión. «Yo tenía una estudiante, Andrea, que quería ser astronauta y poeta. Decía que las estrellas necesitaban quien escribiera sus historias». Ambas mujeres compartieron una sonrisa, unidas por el recuerdo de sueños interrumpidos y vidas que habían tocado las suyas. «A veces», dijo María Elena después de un momento, «cuando la enfermedad me tiene postrada aquí, me pregunto si todo lo que enseñé, todo lo que escribí, realmente importó». Carmen se sentó en el borde de la cama, sus ojos brillantes con convicción. Hace 3 días una mujer sin hogar protegía un libro bajo la lluvia y citaba tu metodología de enseñanza. Tus palabras sobrevivieron en las aulas mucho después de que dejaras de dar clases. Tus ideas siguen transformando vidas. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María Elena, pero por primera vez en mucho tiempo no eran de frustración o dolor. «Gracias»,
susurró, por recordarme que las palabras tienen el poder de sobrevivirnos. Y gracias a ti, respondió Carmen, por escribir las palabras que me mantuvieron enseñando incluso en los días más oscuros. El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada. En ese momento, dos mujeres marcadas por pérdidas diferentes encontraron consuelo en la certeza de que nada de lo que habían amado y enseñado se había perdido realmente. Todo seguía vivo en las historias que compartían, en los ecos del pasado que resonaban en el presente. La tarde caía sobre Bogotá cuando María Elena despertó de su siesta. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el olor a libros viejos. Carmen había organizado una pequeña biblioteca junto a la cama, seleccionando volúmenes del estudio de Eduardo. ¿Dormiste bien?, preguntó Carmen, acercándose con una taza humeante. Mejor que en semanas, respondió María Elena, incorporándose con cuidado. Sus ojos se posaron en los libros. Veo que encontraste la colección de poesía. Neruda, Benedetti, Storni. Tienes una biblioteca impresionante. Carmen acomodó las almohadas con la experiencia de quien ha pasado muchas horas junto a una cama de hospital. ¿Cuál es tu favorito? 20 poemas de amor, respondió María Elena sin dudar. Aunque Eduardo siempre bromea diciendo que es demasiado romántico para una profesora de literatura, Carmen sonrió, tomando el libro gastado. ¿Te gustaría que leyéramos algo? Solo si tú eliges el poema. Carmen hojeó el libro con reverencia, sus dedos acariciando páginas marcadas por años de lecturas. Se detuvo en uno, aclaró su garganta y comenzó. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Su voz, suave pero clara, llenó la habitación con las palabras de Neruda. María Elena cerró los ojos dejando que la poesía la envolviera. Cuando Carmen terminó, un silencio contemplativo se instaló entre ambas. Eduardo y yo nos conocimos en una lectura de poesía, comentó María Elena después de un momento. Él estaba allí por negocios, yo presentaba mi libro. Nunca imaginé que un empresario inmobiliario pudiera citar a Neruda de memoria. El amor por las palabras aparece en los lugares más inesperados, reflexionó Carmen, como un libro protegido de la lluvia. María Elena la observó con curiosidad. ¿Por qué lo conservaste? El libro de García Márquez. Debió haber momentos en que venderlo significaba comida o refugio. Carmen se sentó en el borde de la cama, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando perdí a Daniel, cuando la depresión me arrastró a la calle, ese libro era mi último vínculo con quien solía ser. Cada vez que lo abría, volvía a ser la maestra que leía en voz alta a sus alumnos. Por un momento, volvía a ser yo misma. «Te entiendo», susurró María Elena. «Desde que enfermé, mis libros son mi escape. Cuando leo no soy la paciente, la enferma. Soy solo yo perdida en las palabras. ¿Extrañas dar clases?» «Cada día». María Elena miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse. Echo de menos el murmullo de los estudiantes, el sonido de las páginas al pasar, incluso el olor a tiza. Y el momento mágico, añadió Carmen, cuando un alumno descubre un poema que lo cambia para siempre. Exactamente. María Elena sonrió, una idea formándose en su mente. ¿Te gustaría que formáramos un pequeño club de lectura? Podríamos empezar con García Márquez. Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿Como las tertulias literarias que mencionas en tu libro? Similar, pero más íntimo. Solo nosotras dos por ahora. Me encantaría, respondió Carmen, y por primera vez en años sintió que las piezas rotas de su vida comenzaban a encontrar un nuevo orden. Las horas silenciosas de la tarde se deslizaron entre poemas y recuerdos, mientras dos mujeres heridas por la vida descubrían que la literatura no solo era un escape, sino también un puente hacia la sanación. ¿Alguien huele a ajiaco?, preguntó Eduardo al entrar a su casa esa noche. El aroma familiar inundaba cada rincón, transportándolo a domingos de su infancia. Siguiendo el olor, llegó hasta la cocina, donde encontró a Carmen removiendo una olla humeante. La cocina, habitualmente impoluta y fría, mostraba señales de uso. Hierbas frescas sobre la tabla de cortar, una hogaza de pan recién horneado enfriándose junto a la ventana. «Espero que no le moleste», dijo Carmen girándose. «Encontré todo lo necesario en la despensa y pensé, ¿molestarme? Por Dios, hace años que no huele así en esta casa». Eduardo se acercó a la olla, inspirando profundamente.
¿Ese es el ajiaco de mi madre? Es la receta tradicional, respondió Carmen, añadiendo un puñado de cilantro picado, guascas, 3 tipos de papa, pollo desmenuzado. ¿Cómo está María Elena?, interrumpió Eduardo, intentando ocultar la emoción que le producía ese aroma tan familiar. Dormida, tuvimos una buena tarde de lectura y logró comer algo de pan recién hecho. Carmen redujo el fuego bajo la olla. Tiene buen apetito hoy. Eduardo se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina, observando los movimientos seguros de Carmen. No eran los de una mujer de la calle, sino los de alguien que alguna vez tuvo un hogar, una vida normal. ¿Dónde aprendió a cocinar así? Mi abuela tenía un restaurante pequeño en Cali, respondió Carmen probando el caldo. Decía que el amor entra por la boca, pero la memoria vive en los olores. Mi madre decía algo similar. Eduardo sonrió, recordando. Cada domingo preparaba ajiaco sin falta. Decía que era su forma de mantenernos unidos. Carmen comenzó a servir 2 platos. La comida tiene ese poder, une a las personas, trae recuerdos. ¿Por eso decidió cocinar hoy? En parte. Carmen colocó un plato frente a Eduardo. También porque María Elena mencionó que extrañaba el sabor de la comida casera y porque quería agradecerles. ¿Agradecernos? Carmen, es usted quien nos está ayudando. Me devolvieron algo que creí perdido para siempre. Dignidad. Carmen se sentó frente a él con su propio plato. Poder cocinar en una cocina real, usar mis manos para crear algo que otros disfrutarán. Son cosas que uno da por sentadas hasta que las pierde. Eduardo probó una cucharada del ajiaco. El sabor lo transportó instantáneamente a los domingos de su niñez. Está exactamente como el de mi madre, murmuró, con la voz ligeramente quebrada. La comida es memoria, respondió Carmen suavemente, y a veces también es esperanza. Comieron en un silencio cómodo, interrumpido solo por el burbujeo de la olla y el sonido distante del tráfico bogotano. Eduardo pensó en cómo, en apenas unos días, esta mujer había traído vida a una casa que se había convertido en poco más que un hospital domiciliario. Debería llevarle un plato a María Elena cuando despierte, sugirió Carmen, levantándose para guardar las sobras. El aroma la ayudará a abrir el apetito. Carmen, llamó Eduardo mientras ella limpiaba. Gracias, no solo por la comida, sino por todo. Ella asintió, comprendiendo lo que Eduardo no podía expresar en palabras. En esa cocina, entre el aroma del ajiaco y el pan recién horneado, 2 extraños habían compartido más que una comida. Habían compartido memorias, gratitud y la silenciosa comprensión de que algo estaba cambiando en aquella casa. Carmen tiene título universitario, anunció María Elena durante el desayuno, una semana después de la llegada de Carmen. La Universidad del Valle. Se graduó con honores. Eduardo bajó el periódico que estaba leyendo. ¿Te lo contó? No. Lo deduje por cómo analiza la literatura. Tiene la metodología de alguien con formación académica sólida. Eduardo observó a su esposa. El cambio en ella era notable. Sus ojos brillaban con una vivacidad que hacía meses no veía. ¿Por qué no le preguntamos directamente? Porque hay heridas que necesitan tiempo para sanar, respondió María Elena. Igual que me tomó tiempo a mí aceptar que ya no podía dar clases. En ese momento, Carmen entró con una bandeja de medicamentos. Hablando de clases, continuó María Elena, estaba pensando en retomar las tertulias literarias. Carmen se detuvo en seco. Eduardo contuvo la respiración. ¿Tertulias?, preguntó Carmen, dejando la bandeja sobre la mesa de noche. Pequeñas, por supuesto. Quizás empezar con los niños del vecindario. Tú podrías ayudarme. María Elena, comenzó Eduardo, preocupado. No, escúchame. Carmen tiene experiencia con niños. Yo tengo los libros y la metodología. Podríamos usar la biblioteca de abajo. Carmen se sentó lentamente en el borde de la cama. Los niños necesitan constancia, estructura. ¿Y qué mejor estructura que un horario fijo de lectura? 2 horas, 3 veces por semana. La gente hablará, advirtió Eduardo. Los vecinos, que hablen, cortó María Elena. ¿Desde cuándo te importa lo que digan los vecinos? Desde que nuestra reputación... Tu esposa está enferma y tiene una indigente como ayudante. La reputación ya está comprometida, ¿no crees? El silencio que siguió fue denso. Carmen se levantó dirigiéndose a la puerta. Me gradué magna cum laude, dijo antes de salir, y di clases durante 15 años antes de perderlo todo. Eduardo y María Elena intercambiaron miradas. Los muros más altos,
dijo María Elena suavemente, son los que construimos dentro de nosotros mismos. Esa tarde, Carmen encontró sobre su cama una caja con sus documentos académicos, rescatados del archivo de la Universidad del Valle. Junto a ellos, una nota de Eduardo. Los muros están para derribarlos. María Elena, desde su habitación, escuchó el llanto contenido de Carmen. No era un llanto de tristeza, sino el sonido de algo rompiéndose para dar paso a algo nuevo. La idea de las tertulias quedó flotando en el aire, como una semilla esperando el momento adecuado para germinar. Los muros comenzaban a caer, lentamente, pero con la inevitabilidad de todo lo que está destinado a transformarse. Eduardo detuvo su auto frente a la casa más temprano de lo habitual. La reunión con los inversionistas había terminado antes de lo previsto, y por primera vez en años no se sentía exhausto al volver a casa. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Una melodía suave salía del salón principal, algo de Beethoven, que María Elena solía tocar en el piano antes de enfermar. Siguió el sonido. La escena lo dejó sin palabras. María Elena estaba sentada en su silla de ruedas junto al piano, mientras Carmen tocaba. En la mesita de café, 2 tazas de té y el ejemplar gastado de García Márquez. «Eduardo», María Elena sonrió al verlo. «No te esperábamos tan temprano. No sabía que tocabas el piano», dijo, dirigiéndose a Carmen. «Hay muchas cosas que no sabemos unos de otros», respondió Carmen, cerrando suavemente la tapa del piano. «María Elena me contó que era su pieza favorita. La sonata Claro de Luna», confirmó María Elena. Carmen la aprendió para sus estudiantes. Les enseñaba música y literatura al mismo tiempo. Eduardo dejó su maletín y se aflojó la corbata. «¿Y cómo estuvo el día?» «Mejor», respondió María Elena. «Los ejercicios de fisioterapia están ayudando». Y Carmen encontró mis viejos cuadernos de clase. «Tiene métodos de enseñanza brillantes», añadió Carmen. «Estábamos pensando en adaptarlos para niños más pequeños». Eduardo observó a su esposa. El cambio era evidente. Sus mejillas tenían color. Sus ojos brillaban con el entusiasmo que solía tener cuando preparaba sus clases. «¿Les gustaría cenar en el jardín?», propuso. «La noche está agradable». María Elena y Carmen intercambiaron miradas sorprendidas. Hacía meses que no cenaban fuera de la habitación. «Me encantaría», dijo María Elena. Carmen preparó pasta. Mientras Carmen iba a la cocina, Eduardo se acercó a su esposa. «Te ves diferente», murmuró, besando su frente. «Me siento diferente», respondió ella, como si estuviera despertando de un largo sueño. En la cocina los sonidos de Carmen preparando la cena se mezclaban con las últimas notas de Beethoven que aún parecían flotar en el aire. Eduardo comprendió que su hogar estaba cambiando, transformándose en algo que había dejado de ser hacía mucho tiempo, un lugar vivo, lleno de música, libros y conversaciones. La cena en el jardín esa noche marcó un punto de inflexión. No fue solo una comida al aire libre, fue el momento en que los tres aceptaron, sin necesidad de palabras, que sus vidas se habían entrelazado de una manera que ninguno había previsto, pero que todos necesitaban. «No puedo dormir», susurró María Elena cuando Eduardo entró a la habitación después de una llamada de trabajo. «¿Te duele algo?» «No». Estaba pensando en Carmen. Eduardo se sentó al borde de la cama. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre el rostro de su esposa. «¿Qué hay con ella? ¿No te parece extraño? En 2 semanas ha transformado nuestra casa. El piano suena otra vez. Hay olor a comida casera. Mis libros tienen vida nuevamente. ¿Te molesta?» «Al contrario». María Elena tomó la mano de su esposo. «Me hace preguntarme cuándo dejamos que nuestra casa se convirtiera en un hospital». Eduardo guardó silencio un momento. «Cuando enfermaste, solo podía pensar en mantenerte cómoda, segura, y te convertiste en mi enfermero en lugar de mi esposo». María Elena, no, déjame terminar. Hoy, mientras Carmen tocaba el piano, recordé quién era antes de la enfermedad. No solo la paciente, sino la profesora, la esposa, la mujer que amaba la música y la literatura. Nunca dejaste de ser esa mujer, pero dejé de sentirme como ella. María Elena apretó su mano. Carmen me ayudó a recordar. ¿Por eso insistes con las tertulias literarias? Quiero volver a enseñar, Eduardo. No en una universidad, pero quizás aquí, en pequeños grupos, con Carmen. ¿Y si ella decide irse? No lo hará. María Elena sonrió. Ella también está sanando aquí. Eduardo recordó la melodía del piano, el aroma a café y pan recién horneado, las risas que ahora llenaban la casa.
Tienes razón, admitió. La casa se siente diferente, más viva, como nosotros. Se miraron en la penumbra, reconociendo una verdad que habían estado evitando. No era solo Carmen quien necesitaba un hogar. Ellos necesitaban que su casa volviera a ser un hogar. Eduardo, ¿sí? Quiero que le ofrezcamos quedarse, permanentemente. ¿Estás segura? Completamente. María Elena sonrió. Es hora de que esta casa vuelva a tener música, libros y vida. Eduardo besó la frente de su esposa, recordando por qué se había enamorado de ella, su capacidad de ver más allá de las apariencias, de encontrar luz en la oscuridad. Mañana hablaremos con ella, prometió. Esa noche, por primera vez en años, ambos durmieron sin el peso de la soledad que había invadido su hogar desde que la enfermedad llegó a sus vidas. El desayuno del domingo transcurría con la nueva normalidad que se había instalado en la casa. Carmen servía café mientras María Elena revisaba un viejo plan de estudios. Carmen, llamó Eduardo, doblando el periódico. María Elena y yo queremos hablar con usted. Carmen se sentó, su rostro tensándose imperceptiblemente. En su experiencia, esas palabras rara vez traían buenas noticias. Llevamos días discutiéndolo, comenzó María Elena, y hemos tomado una decisión. Entiendo, interrumpió Carmen, bajando la mirada. Buscaré otro lugar hoy mismo. No, cortó Eduardo. Es exactamente lo contrario. María Elena extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Carmen. Queremos que te quedes, permanentemente. Carmen levantó la vista, sorprendida. No entiendo. Es simple, continuó Eduardo. Te ofrecemos un trabajo formal, con sueldo, prestaciones y una habitación propia, no como enfermera o empleada doméstica, sino como asistente personal de María Elena y como mi compañera en el proyecto de las tertulias literarias, completó María Elena. Carmen miró alternativamente a ambos. Pero la gente hablará. Sus amigos, los vecinos, ya hablan, respondió Eduardo con una sonrisa. Prefiero que hablen mientras mi esposa es feliz. No tienes que responder ahora, añadió María Elena. Tómate tu tiempo para... Sí, interrumpió Carmen con lágrimas en los ojos. Sí quiero quedarme. Bien. Eduardo se levantó, sacando un sobre de su chaqueta. Porque ya tengo los papeles listos. Contrato laboral, seguro médico, todo legal. Y yo tengo esto. María Elena señaló los papeles que había estado revisando. El programa preliminar para las tertulias. Pensé que podríamos empezar con García Márquez, en honor a cierto libro que sobrevivió a la lluvia. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas. No sé qué decir. Di que nos ayudarás a devolver la vida a esta casa, sugirió María Elena. Y que harás más de ese ajiaco, añadió Eduardo, provocando risas en las tres. En ese momento, la casa pareció suspirar, como si los muros mismos celebraran la decisión. El piano del salón, los libros en los estantes, incluso el jardín que comenzaba a florecer nuevamente. Todo parecía más brillante, más vivo. La propuesta no era solo un contrato laboral, era una invitación a crear algo nuevo, algo que los tres necesitaban sin saberlo. Una familia elegida por el destino y unida por algo más fuerte que la sangre, la voluntad de sanar juntos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Carmen sosteniendo las tijeras frente al espejo del baño. María Elena asintió desde su silla de ruedas. Su largo cabello, antes su orgullo, ahora caía sin vida sobre sus hombros. Ya no soy la misma persona que era. Mi exterior debería reflejarlo. Carmen comenzó a cortar, mechón por mechón, con la precisión que había aprendido durante los años que cortaba el cabello de sus alumnos más pobres. Cuando Daniel enfermó, comentó mientras trabajaba, me corté el cabello como él. No quería que se sintiera solo. María Elena la miró a través del espejo. ¿Te arrepentiste? No. Me hizo sentir más fuerte, como si compartiera su batalla. El cabello caía suavemente al suelo. Con cada corte, el rostro de María Elena parecía emerger con más fuerza, sus rasgos cobrando una nueva vitalidad. Eduardo se va a sorprender, murmuró María Elena. Se va a enamorar otra vez, corrigió Carmen dando los últimos toques. Cuando terminó, María Elena apenas se reconocía. Su nuevo corte, corto y moderno, enmarcaba su rostro con elegancia, resaltando sus ojos. Me veo viva, completó Carmen. Te ves viva. La puerta del baño se abrió y Eduardo apareció, deteniendo sus pasos al ver a su esposa. María Elena, ¿muy drástico?,
preguntó ella, súbitamente insegura. Eduardo se acercó, tocando suavemente su cabello corto. «Te ves hermosa. Te ves como... tú». Carmen comenzó a limpiar el cabello del suelo, dándoles espacio. «Tengo algo que mostrarte», dijo María Elena. «Carmen y yo hemos estado trabajando en ello». Eduardo las siguió hasta el estudio, donde la mesa estaba cubierta de papeles, libros y notas. «Es el programa completo para las tertulias», explicó María Elena. «Ya tenemos 5 niños inscritos del vecindario». «¿5?» Eduardo revisó los papeles sorprendido. «La señora Jiménez de al lado tiene 3 hijos», explicó Carmen, «y los Ramírez 2, todos entre 8 y 12 años. Empezamos el próximo lunes», añadió María Elena. «Carmen dirigirá las lecturas mientras yo manejo la parte teórica». Eduardo observó a su esposa, radiante con su nuevo corte y ese brillo en los ojos que creía perdido. «¿Qué necesitan?» «Tu apoyo», respondió María Elena. «Y tal vez algunas sillas pequeñas», añadió Carmen con una sonrisa. Eduardo miró a las 2 mujeres que habían transformado su hogar. Una, su esposa, renaciendo de las cenizas de la enfermedad. La otra, una extraña que se había convertido en familia, reconstruyendo su vida mientras ayudaba a reconstruir la de ellos. «Las sillas llegarán mañana», prometió. El nuevo amanecer no era solo un corte de cabello o un programa de lectura, era la promesa de que la vida, no importa cuán rota parezca, siempre encuentra formas de renovarse. En un pueblo remoto, donde el sol bailaba sobre las tejas rojas, leyó Carmen a los 5 niños sentados en círculo en la biblioteca. María Elena observaba desde su silla, maravillada por cómo los pequeños seguían cada palabra con los ojos brillantes. Era la 3ª sesión de las tertulias, y el éxito superaba sus expectativas. «¿Y qué creen que pasó después?», preguntó Carmen, cerrando el libro. «Las mariposas», exclamó Ana Jiménez, la menor del grupo. «Seguro aparecieron mariposas mágicas». «¿Por qué mariposas?», inquirió María Elena, inclinándose hacia adelante. «Porque en las historias mágicas siempre hay mariposas», respondió la niña con convicción. Carmen y María Elena intercambiaron una mirada cómplice, recordando la historia de Daniel. «Las mariposas son importantes», confirmó Carmen. «¿Saben por qué? Porque se transforman», respondió Miguel Ramírez. «Como las historias». María Elena sintió un nudo en la garganta. La intuición de los niños siempre la sorprendía. Eduardo, que observaba desde el marco de la puerta, entró silenciosamente y se sentó en un rincón. Era la primera vez que asistía a una sesión. «¿Quieren escribir su propia historia con mariposas?», propuso Carmen repartiendo cuadernos nuevos. Los niños se sumergieron en la tarea con entusiasmo. Carmen se movía entre ellos, sugiriendo ideas, corrigiendo ortografía, mientras María Elena aportaba conceptos literarios adaptados a su edad. «Es como magia», susurró Eduardo acercándose a su esposa. «Están creando mundos». «La verdadera magia», respondió María Elena, «es que Carmen está sanando, y nosotros con ella». En ese momento, Ana se acercó a la silla de María Elena. «¿Puede leer mi historia? Es sobre una profesora que no podía caminar pero podía volar». María Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. Carmen se detuvo en seco, conteniendo la respiración. «¿Y cómo volaba?», preguntó María Elena con voz suave. «Con las palabras», respondió Ana simplemente. «Como usted». Eduardo apretó suavemente el hombro de su esposa mientras Carmen disimulaba una lágrima. La sanación llegaba de formas inesperadas, en las risas de los niños, en historias de mariposas, en la inocente sabiduría de una niña que veía más allá de la silla de ruedas. La biblioteca, antes silenciosa, ahora vibraba con vida, y en ese espacio, entre libros y sueños infantiles, 3 almas rotas encontraban su propio vuelo. «Tiene que ser una sorpresa», insistió Carmen organizando libros en la biblioteca. María Elena no sospecha nada. Eduardo revisó la lista en su mano. «Los Jiménez confirmados, los Ramírez también. ¿Estás segura sobre invitar a Sandra?» La antigua enfermera merece ver en qué se transformó su emergencia familiar. La puerta se abrió y los niños comenzaron a entrar silenciosamente, cada uno con un libro en las manos. Ana Jiménez cargaba un ramo de margaritas. «¿Dónde está la profesora Elena?», susurró Miguel. «En su siesta», respondió Carmen. «¿Todos recuerdan sus partes?». Los niños asintieron con solemnidad. Durante semanas habían preparado este momento.
Eduardo, llamó Carmen. Es hora. Mientras Eduardo iba por su esposa, Carmen organizó a los niños en semicírculo. Sandra, la antigua enfermera, llegó justo a tiempo, sorprendida por la transformación del espacio. María Elena, la voz de Eduardo se escuchó desde el pasillo. Hay algo en la biblioteca que necesito mostrarte. Cuando la silla de ruedas cruzó el umbral, 5 voces infantiles comenzaron al unísono. En un pueblo remoto, donde el sol bailaba sobre las tejas rojas, María Elena se detuvo, sus ojos abriéndose con sorpresa. Los niños estaban recitando la primera historia que habían leído juntos. Cada martes y jueves, continuó Ana, adelantándose con las flores, la magia llega a esta biblioteca, no con varitas ni hechizos, sino con las palabras de la profesora Elena. Miguel dio un paso adelante. Aprendimos que las mariposas no son solo insectos, son sueños que toman vuelo cuando alguien cree en ellos. Carmen se acercó a María Elena, entregándole un libro encuadernado en cuero. Los cuentos de tus estudiantes, todos los que han escrito estos meses. María Elena abrió el libro con manos temblorosas. En la primera página una dedicatoria. Para la profesora que nos enseñó que la magia existe en las palabras, de tus mariposas. Esto no es solo una tertulia, dijo Carmen mirando a los presentes. Es un círculo que se completa, donde el dolor se transforma en historias y las historias en sanación. Sandra, desde su rincón, secaba sus lágrimas discretamente. Su emergencia familiar había desencadenado todo esto. Y ahora, anunció Eduardo, los niños tienen algo que compartir. Uno por uno, los pequeños leyeron sus historias. Historias sobre mariposas y profesoras voladoras, sobre libros mágicos y segundas oportunidades. Historias que, sin saberlo, contaban también la transformación de aquella casa y sus habitantes. El círculo se había completado. La maestra que había perdido su voz la encontraba en sus estudiantes. La mujer que había perdido todo encontraba un nuevo propósito. Y una casa que había olvidado cómo ser hogar volvía a resonar con la magia de las palabras. ¿Lista para tu primera presentación pública?, preguntó Carmen, ajustando el chal sobre los hombros de María Elena. El auditorio de la biblioteca pública del barrio estaba repleto. Los padres de los niños de las tertulias ocupaban las primeras filas, junto a varios vecinos curiosos. «Es diferente a las conferencias universitarias», murmuró María Elena. «Más íntimo». Eduardo apareció con el libro encuadernado en cuero. Llegaron todos los niños. Ana está impaciente por empezar. La presentación del libro de cuentos infantiles, nacido de las tertulias literarias, marcaba un momento crucial. No era solo un evento literario, era la declaración pública de una transformación. Carmen tomó el micrófono. Hace 6 meses, una lluvia de abril cambió 3 vidas. Hoy, esas 3 vidas han tocado muchas más. María Elena avanzó en su silla hasta el podio. La literatura, comenzó, no solo nos permite crear mundos, nos permite recrearnos a nosotros mismos. Los niños subieron al escenario, cada uno con su cuento. Ana Jiménez, con su vestido nuevo, se adelantó primero. Mi historia se llama La profesora que voló con mariposas, anunció con voz clara, y está basada en personas reales. Eduardo, desde su asiento, observaba la escena. Su esposa brillaba con una luz propia. Carmen había recuperado su dignidad profesional y su casa se había convertido en un faro de esperanza para el vecindario. Después de las lecturas, mientras los invitados disfrutaban de un refrigerio, Catalina, la hermana de Eduardo, se acercó a Carmen. «Me equivoqué contigo», admitió. «Gracias por devolvernos a la María Elena que conocíamos». «No la devolví», corrigió Carmen. «Solo le recordé quién era». María Elena las observaba desde lejos, sosteniendo el libro que contenía los sueños de sus pequeños estudiantes. En la portada, una simple frase, «Cuando las palabras sanan». «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», dijo Eduardo, acercándose a su esposa. «Que todo comenzó con un libro protegido de la lluvia». «No», corrigió María Elena, tomando su mano. «Comenzó cuando decidiste ver más allá de las apariencias, cuando elegiste la compasión sobre el prejuicio». La tarde avanzaba, y con ella la certeza de que las familias no solo se forman por sangre, sino por elección, por la voluntad de ver lo extraordinario en lo ordinario, de encontrar esperanza en la adversidad y de creer que las segundas oportunidades no son solo posibles, sino necesarias.
En un rincón del auditorio, el ejemplar gastado de 100 años de soledad descansaba junto al nuevo libro de cuentos. Dos testigos silenciosos de que la magia más poderosa no está en la ficción, sino en la capacidad del corazón humano para transformar el dolor en belleza, la soledad en familia y una casa en hogar.